Devocional. Buenos días, buenas tardes. Vamos a iniciar este devocional con la oración, tomando en cuenta las peticiones y agradecimientos de cada uno de ustedes. Vamos a orar, vamos a orar. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos a su presencia, Padre, para agradecerle por esta mañana, esta media tarde para muchos, o dependiendo también cuando se vea este video, Padre. Queremos acercarnos a su presencia, Padre, para agradecerle por todas las cosas maravillosas que hace por nosotros, por la vida, por la salud, por la familia, por nuestros seres amados. Pidiéndole también, Padre, que cada una de nuestras dificultades, problemas, estreses, eh, ansiedades también, Padre, porque hay un montón de preocupaciones en nuestra vida. Queremos dejarlo en su mano todopoderosa, Padre. Le pedimos que nos llene de su Santo Espíritu, que nos dé paz, que nos dé tranquilidad, que nos dé armonía, Padre, pero también que nos dé sabiduría e inteligencia, Padre, para poder actuar de la mejor manera. Estamos en sus manos, Padre, este grupo pequeño de sus hijos, Padre, porque sabemos que usted es soberano, que usted es todopoderoso, Padre, y que siempre escucha a sus hijos, Padre. Por eso le pedimos que tenga misericordia de cada uno de nosotros, Padre, pidiéndole, Padre, por mi hermana Violeta, Padre, pidiéndole encarecidamente, Padre, por la problemática que hay en el mundo, Padre, de esas amenazas de guerra que pueda haber, las problemáticas que hay en cada país, Padre. Le pedimos que reine la paz, Padre. Le pedimos que sea misericordioso y paciente con nosotros, Padre, pero también que anime a las personas, Padre, para que puedan actuar de la mejor manera, más unida, tolerable y amorosa, Padre. También, Padre, le queremos pedir por nuestro hermano José y en especial por la petición por el niño Timoteo. Padre, le pedimos por su salud, que sea con él, Padre, con su familia, con sus seres amados, sea con todos ellos, Padre Santo. También le queremos pedir por nuestra hermana Cecilia, por su familia, por todos sus seres amados. En especial, Padre, por nuestro hermano Alex, en este momento, Padre, que la dificultad que tiene con el edema, Padre, la operación que va a venir en camino, Padre. Le pedimos, Padre, que tenga misericordia de él, que tenga, que escuche esta oración, Padre, para que esa operación pueda salir bien, Padre, pueda salir exitosa, Padre, y que pueda precisamente restaurarse en todos los aspectos, Padre, pero que eso se haga así a su santa voluntad. Usted sabe que Alex es un buen siervo suyo, Padre, y que sirve a la iglesia y que ama a su familia también, Padre. Por eso le pedimos que usted tenga misericordia de él y de su familia, Padre. Por nuestra hermana Sara, Padre, bendícela enormemente, Padre, a su familia, a sus padres, a su esposo, a sus niñas, a sus hijos. Bendícelos enormemente, Padre. La salud de cada uno de ellos, Padre. Y también por nuestra hermana Lourdes, Padre, que le bendiga en todos los aspectos. Pidiéndole también, Padre, que bendiga este devocional que vamos a empezar, este estudio de la palabra de Dios en Juan 4. Le pedimos que nos dé sabiduría e inteligencia también, Padre bendito. Todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, muy bien. Bueno, a ver, hermanos, recuérdenme qué lo que fue lo que vieron la semana pasada. Tengo entendido que estuvieron leyendo. Pero no profundizaron en algunas cosas. Tengo entendido eso, hermanos. Recuérdenme eso, por favor. Creo que sí vieron la problemática que había entre Jerusalén y Samaria, entre Judá y Samaria, pero no profundizaron en algunas cosas de los versículos, o estoy equivocado, hermanos. Recuérdenme, por favor. Pues estuvo hablando el hermano nos aclaró sobre el por qué los samaritanos y judíos no se llevan entre sí, ¿no? Por la mezcla de los samaritanos, de Ujú. que cuando fueron ellos esclavizados, este, y fueron metiendo personas esclavas de otros lugares, entonces ellos se fueron mezclando con otras personas. Entonces ellos perdieron
pues Identidad, ¿no? su identidad, sí, entonces por eso ellos se distanciaron de los judíos. También el paradigma de que pues el judío, primero el judío no puede hablar con el samaritano, o sea, no se llevan, y cómo Jesús habla con una mujer. Entonces es el por qué no, porque es un paradigma para nosotros y para los judíos también era una barrera. Y Claro, entonces de que ella hablaba de que pues creía en Jesús. claro. Primero le llamó el judío, luego le llamó Señor y al final ya le llamó profeta. Entonces ese es viendo cómo fue relativamente cambiando el concepto en lo que ella iba hablando con Jesús. Bueno, es lo que yo entendí. Y eso fue, hermana, porque ahí se quedaron, porque va a seguir descendiendo, Sí, va a seguir descendiendo, va a ir descubriendo quién es Jesús a través sí, de la plática, ¿no? Que qué maravilloso es, ¿no? Miren, nosotros sabemos en nuestra mente que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, pero una cosa es entenderlo intelectualmente y otra cosa es experimentarlo y vivirlo y darse cuenta, ¿verdad? Uno de repente a mí me sale la expresión, sucede algo que verdaderamente me llama la atención y digo, Dios es grande, Dios es amor. Eso yo ya lo sé, pero el verlo, el saborear ese amor, esa bondad, esa misericordia ciertamente hace ese tipo de expresiones, ¿no? Y qué maravilloso fue para la samaritana, ¿no? Bien, ¿alguien más que quiera lanzar algún otro comentario, alguna cosa que por ahí se nos esté escapando, que recuerden? Sí, Pues, hermano, se habló también, aparte de lo que dijo nuestra hermana, que Jesús derribó barreras con la mujer samaritana. En el trayecto de Judea hacia Galilea, pues sabemos que lo que cuenta la historia se paró en Samaria. Entonces, pues en otras palabras, le evangelizó a la mujer samaritana, le habló, le dijo quién era él. Entonces, él le ofreció, como dicen, el agua viva. Es lo que dice Jesús, le dice a ella. Y ella le dice, pues dame de esa agua viva. ujú, Entonces, de todo lo que le dijo Jesús a ella, pues ella fue y contó a los samaritanos. ujú. Y ya no le creyeron solamente a ella, sino porque ellos vinieron a, a ver a Jesús. Es correcto, es correcto. Es una historia fascinante y es una historia que también nos enseña cómo evangelizar, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si iniciamos? Mira, hermanos, para agarrar bien el corte de la exégesis o del estudio que vamos a hacer, vamos a iniciar a partir del versículo 1. ¿Les parece? No nos vamos a detener mucho. Sé que ya lo leyeron, sé que vieron lo complejo de la relación que hay entre samaritanos y judíos. Pero vamos a ir dando algunos matices en algunos versículos para ir cubriendo precisamente esta parte. Vamos a leer primeramente en los versículos 1 al 2. Le voy a pedir a mi hermana Violeta si me apoya por favor con los versículos 1 y 2. Juan capítulo 4 versículos 1 y 2, hermana, por favor. Sí, hermano. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído de oír, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, Hasta. salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Gracias, hermana. Gracias, gracias. Ok. Mm, Miren, vamos a comentar lo siguiente. Quiero comentar lo siguiente. Dice el versículo 1 cuando habla de un momento.
cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ok, esta parte fíjense, esto yo no lo había percibido hasta este momento que estoy poniendo toda mi atención así sobre este versículo. Porque sí es cierto, ¿verdad? Ujú. Que los Yo declara. también no. Estoy poniendo mi atención, pero lo interesante de esto es que dice que el Señor entendió, comprendió, como que le cayó el 20 al Señor, ¿sí? Lo captó lo que estaban diciendo los fariseos. O sea, él lo sabía, pero le cayó el 20 de algo. Es decir, que los fariseos, y no solamente los fariseos, también el grupo de discípulos de Juan Bautista, los seguidores de Juan, estaban tratando de crear un encono entre Jesús y Juan el Bautista. Jesús entendió lo que andaban diciendo. Jesús captó lo que estaban diciendo. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y es interesante que Jesucristo tenía todas las tablas, tenía todas las credenciales para rivalizar con Juan y para poder aplastar el ministerio de Juan, pero el Señor no vino para eso. Inclusive Juan el Evangelista va a poner una nota con ambas paréntesis. El versículo 2 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Qué interesante, ¿no? Jesús no bautizaba, eran sus discípulos. ¿Por qué, hermanos? Ahora yo entiendo esta parte, pero ¿por qué creen que Jesús no bautizaba cuando podía hacerlo? Tenía toda la autoridad para hacerlo. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué creen? ¿Por qué Juan Evangelista se preocupa por ponernos esta nota entre paréntesis? Jesús no bautizaba, eran sus discípulos, aclarando ese punto, ¿no? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? ¿Ninguno? Ok. Miren, seguramente para evitar ese tipo de cuestiones que había, cuestiones de rivalidades que en realidad no existían porque cada uno tenía bien enmarcado su ministerio. Y precisamente para evitar ese tipo de cuestiones. Ahora, esta parte también es importante considerarla. Dice el versículo 3. Mire cómo dice el versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Es decir, para no seguir poniéndole más piedritas al vaso o para evitar, fíjese la prudencia de Jesús. Oye, están murmurando, están diciendo que mi ministerio está rivalizando con el de Juan y que yo bautizo a más gente cuando en realidad no las bautizo, son mis discípulos. Muchos de esos discípulos fueron discípulos de Juan. Fíjense. Sabes que para evitar ese tipo de cuestiones, pues yo tomo distancia. Fíjense la prudencia de Jesús, porque esa es la razón, ese es el contexto, hermanos. Ese es el contexto de esto. Pero a su vez, esa salida que va a tener Jesús, ¿sí? Tenía un propósito muy bien definido. Versículo 4 dice, pero antes de la lectura, hermanos, nosotros podemos captar muy bien esto, hermanos. Nosotros como cristianos, que esto sirva como aplicación personal y espiritual, cuando veamos alguna circunstancia que pudiera rivalizar
que pudiera lastimar el ministerio o el cuerpo de Cristo. Y si tú lo entiendes, aunque tengas todas las credenciales y todo el derecho del mundo, trata de tomar distancia como lo hizo Jesús, para no exhibir, para no lastimar la susceptibilidad del otro. ¿Sí? ¿Están captando lo que estoy tratando de decir, hermanos? Nosotros es importante que tomamos distancia. Hermano José. Entonces, lo que está diciendo, hermano, como lo estoy entendiendo, es Jesús evitó un enfrentamiento directo con estas personas. Al no huir, no estaba huyendo, sino se estaba alejando porque todavía no estaba, uh, todavía no era la hora de que él se enfrentara, como dicen ciertos pasajes. Corrígame si estoy. Yo pienso, hermano José, que si, mire, si yo tuviera aquí a Jesús y a Juan y les preguntara, oigan, ¿hay problema entre ustedes? ¿Qué creen que me van a decir? Me van a decir, no, yo hago mi ministerio por acá y Juan el otro. Ah, pero tenemos uno tercero en discordia, el fariseo. No, que se están peleando, que se están agarrando del chongo, que esto y aquello, este bautiza más, ya empiezan a ver esa mundanalidad. Entonces Jesucristo dice, ¿sabes qué? Esto se tiene que tomar con pincitas, yo tomo mi distancia, me voy para Galilea. Yo no quiero darle armas al fariseo para que esté dando y pegando con eso. ¿Sí me explico? ¿Vamos captando el asunto? Entonces, fíjese cómo, porque ellos dos, ellos no tenían ningún problema, ellos estaban haciendo bien las cosas, no había ninguna problemática, pero la murmuración, pero la mundanalidad de otros, ¿sí? Y no solamente de los fariseos, también dentro de los discípulos de Juan. ¿Sí? Entonces nosotros, y fíjense, Jesucristo no fue con Juan y le dijo, oye Juan, ya párale, o sea, dile a tus discípulos que ya le paren. No, no fue de llorón Jesús, ni tampoco, ¿verdad? Se hizo la víctima, él solamente entendió, él comprendió lo que se estaba diciendo y tomó distancia, hermanos, sin andar de chillón, sin andar poniendo una bomba atómica en medio de la congregación o en medio de los discípulos. Él tomó su distancia sabiamente para evitar ese tipo de conflictos. ¿Se dan cuenta cómo estos versículos que aparentaban que no significan nada o no dicen nada, sí hay algo de enseñanza, si hasta el versículo que menos pensamos, hay información que nosotros podemos utilizar como enseñanza? ¿Ok? Muy bien. Ahora, estos tres versículos, entendido, hermana Lourdes, eh, tres versículos que por eso yo me pongo a pensar y digo, pero ¿por qué Juan pone tres versículos que pues no nos dicen mucho, pero sí hay bastante que nosotros podemos ver? Y ahí entramos a lo que viene siendo el versículo 3, el versículo 4, ¿verdad? Que precisamente ya se ha estado platicando. Brevemente vamos a pasar por ellos. Versículos 4 y 5 ya me ayudó mi hermana Violeta con la lectura. Le voy a pedir a mi hermana Lourdes que me apoye, por favor, con los versículos 4 y 5, por favor. 4 y 5. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Gracias. Fíjese que es interesante esta frase. Vamos a detenernos un poquito ahí en esa porción. Vamos a ver. Sí, bien. Ok. Fíjense que esto lo voy a mencionar brevemente solamente, ¿no? Yo sé que ya lo vieron en la clase pasada, pero vamos a recordar algunas cosas sobre esto. No me voy a detener mucho en esto, ¿ok? Entonces nos dice el versículo 3, 4 y 5, particularmente el 3 y 4, que Jesús salió de Judea, se fue a Galilea
y que era necesario que pasara por Samaria, ¿no? Eso es lo que nos dice precisamente el texto. Saben que en los tiempos de Jesús, Palestina se dividía en tres países, ¿sí? Estaba Judea en el sur, estaba Galilea en el norte y en el centro estaba Samaria precisamente, Samaria, ¿sí? Abarcando precisamente del norte al sur unos 200 kilómetros aproximadamente, ¿no? Entonces, para que más o menos nos demos una idea. Estos tres países, antes de que llegara el rey nefasto de Roboam, conformaban las 12 tribus de Israel, conformaban una confederación de tribus. Es decir, en el tiempo de David y Salomón, sí, las 12 tribus estaban conformadas, con Salomón abarcaban un poquito más, pero en el tiempo de Salomón, para no confundirlos, pues eran prácticamente esos tres países, lo que era Israel, y más, Salomón extendió un poquito más el territorio, ¿no? Pero llega su hijo Roboam y lo va a dividir en dos grandes partes, ¿no? Entonces, también por el pecado de Roboam y también por cuestiones de impuestos, etcétera, 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 ¿no? Hay varias cuestiones políticas del por qué se dividieron, ¿no? Ya cuando veamos Antiguo Testamento y lleguemos a la parte del libro de Samuel y de Reyes, vamos a comprender un poquito esa cuestión, ¿no? Hablo a los que toman clases conmigo de Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, entonces tenemos tres países, Judea, Samaria y Galilea, ¿no? Y para viajar de Judea a Galilea hay por lo menos dos vías. La primera vía es la corta. La primera vía es la corta y esta cruzaba precisamente por Samaria y les llevaba alrededor de 3 días y era precisamente la vía menos transitada por los judíos, ya que había de fondo, pues prácticamente un resentimiento histórico. Fíjense, pasar de Judea a Galilea, ¿sí? Pasar por Samaria era la vía más corta que duraba 3 días caminando, ¿no? Sí. Entonces, ¿y por qué el judío evitaba pasar por Samaria? Pues por ese antecedente histórico que ya les platicó el hermano Cristian el martes pasado, ¿no? Dice, hay un comentarista, el cual dice de la siguiente manera, este comentarista se llama John MacArthur, dice, a pesar de la fuerte antipatía que reinaba entre los judíos y los samaritanos, el historiador judío Josefo relata que en Judea se acostumbraba a atravesar la región de los samaritanos durante las temporadas de fiesta porque era la ruta más corta. Pues eso era para evitar y ganar algo de tiempo. Ahora, la segunda vía es la vía larga para ir a Galilea. Esta cruzaba por Decápolis, ¿verdad? Y les llevaba alrededor de 6 días, ¿sí? Ustedes recuerdan, Decápolis significa 10 ciudades y una de esas ciudades era precisamente Gadara. ¿Se acuerdan ustedes el endemoniado gadareno? Entonces, Gadara era una de los distritos que conformaban precisamente Decápolis, que significan 10 ciudades o 10 pueblos o 10 distritos. Y era particularmente, déjenme, pues aquí tengo la tecnología, pues vamos a utilizarla entonces. Ah, Palestina en los tiempos de Jesús. Vamos, Palestina en los tiempos de Jesús. Vamos a ver. Vamos a abrir una imagen. Ok. Vamos a abrir esta. Esta está más enmarcada, esta de blanco y negro. Vamos a ver. Ok, ahí estamos mostrando. A ver, espérame tantito. Espérame un segundo, por favor. Esta me gusta más. Esta me gusta más. A ver, vamos a ver. Mm, mm, mm.
abrir en una nueva pestaña. Muy bien. No, no me gusta esto. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a lo grande. Ok. Ah, qué barbaridad. Ya se quitó. Ok. Aquí tenemos, ahí estamos. Todavía no. Déjenme mostrárselos. Bueno, ahí estamos compartiendo. Vamos a ver esta. Este ya se ve un poquito mejor, ¿no? Ok. Muy bien. Tenemos aquí precisamente. Quiero ver si lo puedo abrir. Aquí ya lo está. Aquí ya lo tengo ya. Bien. ¿Sí se está viendo, hermanos? ¿Sí está viendo la imagen? ¿Sí? Ok, bien. Ustedes pueden ver, hermanos, espero que alcancen a ver mi puntero. Tengo que hacerlo más grande el puntero y cambiar de color. Bueno, tenemos en la parte sur Judea, en medio Samaria y al norte tenemos Galilea y a su izquierda Fenicia. Si ustedes se dan cuenta, al lado derecho hay una parte que se llama Perea, arriba del Mar Muerto y también Decápolis, la parte que estamos diciendo. Entonces, una persona tendría que irse de Jerusalén para Galilea, tendría que pasar derechito, así en vertical, ¿no? En vertical podría pasar, pero por Samaria. Aquí está Siquén, miren. Se ve muy chiquito, pero más o menos podemos darnos una idea, ¿no? Miren, ahí está Siquem, ¿no? Entonces, lo que hacían particularmente para ir a Galilea, es que agarraban Jerusalén, si salían de Jerusalén, pasaban por Jericó, se metían por Perea, pasaban por Decápolis y luego ya pasaban por Galilea para evitar pasar por Samaria. O sea, al lado derecho del Jordán, era que cruzaban, al lado derecho del Jordán, ¿sí? Era tal el desprecio, era tal el sentido que ni siquiera la gran mayoría de ellos evitaban cruzar por ahí. Ahora, MacArthur dice que en tiempos de fiesta, para economizar el tiempo, pues pasaban por Samaria, ya no había de otra, ¿no? Entonces, eh, pues ahí, no, ahí nosotros más o menos nos podemos dar la idea, ¿no? Cómo estaba la situación con ellos, ¿no? Pero bueno, esto es más o menos para que nos demos una idea de eso que estamos explicando. Bien, continuemos con esto. Ok. Entonces, hermanos, la segunda vía es es la larga. Esta cruzaba por Decápolis, tal vez por Perea también, y les llevaba alrededor de 6 días. Prácticamente rodeaban Samaria, cruzando el río Jordán y pasando por la parte oriental del mismo, y luego nuevamente cruzando por el río Jordán para llegar a Galilea. Entonces, en pocas palabras, Jesús tomó la vía corta, no tomó la vía larga, ¿sí? El camino que pasaba por el pueblo de Sicar, ¿sí? A corta distancia de allí se bifurca la carretera de Samaria, una rama va hacia el noreste de Esitópolis, y la otra hacia el oeste de Nablus y luego al norte de Enganim. En la bifurcación se encontraba todavía el pozo de Jacob. Pero dice el versículo 4 que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Es decir, Jesús se fue por la vía corta, como les había dicho, no por flojera o porque quisiera ahorrar tiempo, lo hizo porque tenía una cita divina con un alma, la mujer samaritana. Por eso le era necesario, hermanos. No era una cuestión de tiempo, no era una cuestión de flojera. En su omnisciencia, seguramente
habría algo importante que hacer precisamente con esa mujer, ¿sí? Ahora, dice el versículo 5 como nosotros lo vimos en algún momento, ¿sí? Lo leímos. Dice el versículo 5: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Miren, dice la primera parte del versículo 5: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Bueno, a Sicar nosotros le conocemos en el Antiguo Testamento como Siquem. Viene Sicar, viene siendo Siquem. Y este era el lugar de Abimelech y también fue precisamente sede real de Jeroboam, quien fue el rey que prácticamente le quitó 10 tribus a Roboam, el hijo de Salomón, ¿no? Es decir, su sede real fue en Siquem. Dice un comentarista por ahí, dice, es probable que este pueblo corresponda al actual Ascar, así se puede llamar Siquem hoy, Ascar, ubicada en la ladera del monte Ebal, al otro lado del monte Gerizim. Según la tradición, el pozo de Jacob se encuentra a menos de 1 kilómetro al sur de Ascar o Siquem, el cual todavía está ahí, si no me equivoco. Ahora, dice la segunda parte del versículo 5: junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. En esta porción hay algunos recuerdos veterotestamentarios. Vamos a decir por qué, ¿sí? Mire, vamos allá. Voy a pedirles algunas lecturas, ¿sí? Algunas lecturas sobre esto. Eh, Vamos a leer Génesis 33:18. ¿Puede leer mi hermana Sara? ¿Cómo andas, hermana Sara? ¿Puedes dar lectura o andas ocupadilla? Sí, hermano, leo. Ahí está en pantalla. Así que Génesis 33:18, por favor. Dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Gracias, hermana. Entonces nosotros tenemos, ¿sí? Eh, eh, y también dice el 19, y compró una parte del campo, dice, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Entonces, nosotros tenemos aquí precisamente que Jacob había comprado compró una parcela ahí precisamente donde estaba ese pozo, ¿sí? O sea, el dueño legítimo de esa parte es Jacob, ¿sí? Y también esta parte de Siquem, Jacob heredó este terreno a José, heredó este terreno a José, su hijo. Vamos a leer ahí en Génesis capítulo 48, versículo 22. ¿Sí? Eh, Dice Génesis capítulo 48, versículo 22, ¿sí? Muy bien, ok. Eh, Hermana Sara, ¿puedes leer el versículo 22, por favor? Sí, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Gracias. Entonces, se estaba refiriendo particularmente a esta parcela, a este lugar precisamente que precisamente Jacob había comprado, ¿no? Se refiere particularmente a esa parte, ¿no? Ahora, también otra cosa es que José, el que heredó esta tierra, pues sus restos fueron enterrados en este lugar. Vamos a Josué capítulo 24, versículos 32. Le voy a pedir a mi hermana Cecilia que me apoye con Josué capítulo 24, versículo 22. Adelante, hermana. Mi hermana Cecilia.
Es capítulo 24, versículo. 32, 32. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Ahí está, hermanos, ahí está precisamente esta cuestión, ¿no? Entonces, por eso dice el versículo 5 que vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ese es el fundamento bíblico, de acuerdo a Génesis y Josué, de por qué se dice esto en el versículo 5, en el versículo 5. Ahora vamos al versículo 6. Vamos allá al versículo 6. Hermanos, ¿hay alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos estado diciendo ahorita? Sé que han sido datos históricos, pero es importante considerarlo. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos dicho hasta este momento, hermanos? Ok. Sí ha quedado claro ese aspecto que estamos estableciendo de que cómo Jacob compra la parcela que estaba cerca de ese pozo y cómo José también, perdón, Jacob hereda esta parte a José y José a sus hijos, y precisamente en esta área era donde estaban los restos precisos de José, José el soñador, que es interesante que se preservaron sus restos desde Egipto hasta acá. Acuérdense que ya habían pasado más de 400 años. ¿Sí? Qué interesante esa parte, ¿no? Y que sus hijos heredaron precisamente, ¿no? Vamos a leer el versículo 6. Vamos a leer el versículo 6. Mi hermana Cecilia, vale apoyarnos con la lectura del versículo 6 ahí en Juan capítulo 4 versículo 6. Y ya, fíjense que es interesante, es precisamente Juan Evangelista se toma la preocupación de darnos 5 versículos de puro contexto de las circunstancias históricas y temporales de la época, ¿no? Se da el tiempo para explicarnos eso. Hermana Cecilia, por favor, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Ok, muy bien. Vamos a escudriñar esta parte, ¿no? Dice en la primera parte del versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob, dice, ¿no? Estaba allí el pozo de Jacob. Se afirma lo que se está diciendo en el versículo 5. Ahora, es importante que nosotros entendamos las siguientes medidas del pozo. Este pozo tenía alrededor de 30 metros de profundidad. 30 metros de profundidad. Eh, no es un manantial, el pozo de Jacob no es un manantial, sino que el agua llega allí filtrándose por las tierras de alrededor y se forma como un depósito de agua. ¿Sí? Vamos entendiendo este aspecto. Entonces, este pozo era así como una cisterna o un pozo subterráneo, y es importante decirlo, que este pozo está activo en la actualidad, sigue dando agua, este pozo sigue dando agua, ¿sí? Entonces, evidentemente, es importante decirlo, el pozo era muy hondo, y pues se debía de contar con los elementos necesarios para poder sacar el agua. Y pues eran unos 30 metros, imagínense. Necesitas cuerda, necesitas una cubeta lo suficientemente ligera para poder extraer el agua, ¿no? Este, eso es interesante. Ahora, quiero mencionar lo siguiente. Ah, Quiero mencionar lo siguiente como comentario que me encontré por ahí de parte del mismo John MacArthur, que dice lo siguiente, hablando acerca del pozo, su ubicación, etcétera. Dice, la ubicación exacta del pozo de Jacob se ha establecido según una estricta traducción por parte de los judíos, samaritanos,
musulmanes y cristianos. Permanece hoy día bajo la cripta de una iglesia ortodoxa que aún no ha sido acabada. La iglesia, ¿ustedes han escuchado acerca de la iglesia ortodoxa alguna vez? ¿Por ahí han escuchado acerca de la iglesia ortodoxa? ¿No? Bueno, he escuchado yo las que están en Rusia, hermano, pero en cuanto a historia, no. Ajá. Es el famoso Papa Negro, ¿no? El famoso... Lo que pasa, hermanos, fíjense, aquí disculpen que apele un poquito a la historia, ¿no? Saben, hermanos, saben que la iglesia de Cristo en sus inicios, una vez muriendo los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, eh, sabemos que el depósito de la doctrina de los apóstoles debe de ser defendida por todos los cristianos, pero se dejó el mandato de que cada iglesia del Señor tenga su cuerpo de ancianos, pastores, ¿sí? U obispos, ¿sí? Ese es el modelo que la Biblia enseña. Tristemente, algunos han abusado de eso. Pero bueno, el asunto es el siguiente. El asunto es que las iglesias empezaron a crecer, empezaron a tener su gobierno bíblico, pero siempre había un anciano o un pastor mucho más vivo, mucho más aventajado que otros. Entonces, se empezó a ver una lucha de poder, a ver quién era más alto que otro. Empezaron las ciudades donde había iglesias y que tenían sus ancianos, empezaron a hacer sus episcopados, ¿sí? Y un hombre empezó a tener más influencia sobre ciertas ciudades. Ya para el siglo cuarto y quinto, cuando llega Constantino, esa figura ya estaba muy consolidada. Y al dejar con Constantino Roma, perdón, e irse a Constantinopla, una ciudad que él fundó allá en Estambul, ¿sí? Allá en Turquía, ¿sí? Entonces, quien se quedó precisamente a cargo de Roma fue el obispo de Roma, que futuramente va a ser papa, ¿sí? Entonces, la Iglesia Católica Romana vino de una distorsión del ancianato, hermanos, que le metieron cosas de la realeza, ¿sí? ¿En qué momento vemos a Jesucristo que le besen el anillo? ¿En qué momento vimos a Jesucristo vestirse de esa manera? Si Jesucristo viviera en este tiempo y visitara un barrio pobre, anduviera con su carro, con sus vidrios, con sus contrabalas ahí, con sus bien cubiertos, ¿así anduviera Jesucristo? De verdad. A partir del siglo cuarto, quinto, eso se distorsionó. Pero la Iglesia Católica Romana tuvo su poder en el siglo X, alrededor del año 1000 después de Cristo, años más, años menos. Ellos empezaron a meter doctrinas. ¿Como cuáles doctrinas? La perpetua virginidad de María, la María asunta a los cielos. Empezaron a meter las cuestiones de la idolatría y esta parte de la Iglesia Católica no le gustó. Se dividen, se le conoce como el gran cisma. La Iglesia Católica se divide en dos y ahí es donde nace la Iglesia Católica Ortodoxa o la Iglesia Ortodoxa como ellos se llaman, se hacen llamar. Y por acá está la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Entonces, la Iglesia Ortodoxa no acepta la adoración de imágenes y no acepta la adoración a María. ¿Sí? Entonces, y hubo un tiempo que la iglesia ortodoxa, ¿verdad? También tuvo y ellos se enfocan más por la parte de Rusia, de parte de allá del Oriente. Ellos se enfocaron mucho en aquella parte. Entonces, por eso está bien dividido el globo en ese aspecto, ¿no? Entonces, la iglesia ortodoxa es esa. Entonces, ¿sí? Ni católico, ni iglesias protestantes, ni musulmanes, la ortodoxa. Curioso, ¿no? Qué curioso. Entonces, y hay algunas cosas, hermanos, yo digo a título personal, hay algunas cosas que son interesantes, porque en algunas formas de pensar del ortodoxo nosotros pensamos así.
en algunas cosas, ¿sí? Pero siguen teniendo esa problemática con el liderazgo dentro de la iglesia, ¿no? Tienen sus padres también ahí, no sé si les llamen padres ellos, pero tienen una forma de ver la fe de forma distinta. Pero bueno, eh, ok, muy bien. Este, Estábamos compartiendo esto. Muy bien. Bien, dice la segunda parte del versículo 6. Dice la segunda parte del versículo 6, dice de la siguiente manera. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, dice. Este versículo, hermanos, cuando dice que estaba cansado del camino, ¿sí? ¿Qué es lo que se le viene a la mente? ¿Imaginan ustedes a un Jesús cansado, agobiado, asolado por el sol? ¿No que era todopoderoso? A ver, hermanos, los escucho. Pero hay que acordarnos que también era ser humano. Sí, Entonces, como ser humano también tenía sus necesidades físicas, o sea, sed, hambre, más aparte, a como se dijo por usted, hermano, y por el hermano Cristian, que eran 3 días de camino por el lado corto, como que a 3 días de camino, como dicen, como decimos en las Dodge patas, sí. pues no está cerquitas. Entonces, ha de haber llegado lleno de sudor, de tierra, o sea, como una persona que trabaja todo el día. Sale uno cansado, con hambre, con sed, y te sientes en un lugar fresco y se siente uno bien tranquilo, a gusto, esperando un vasito de agua o algo. Fíjense, hermanos, nosotros, bueno, en estos 3 días, en estos 3 días, yo trabajo en un lugar donde vienen americanos a construir casas a los hermanos. Bueno, trabajo en una casa hogar, aquí está la iglesia, aquí yo enseño, yo predico, pero el grupo de americanos que vino para apoyar alguna de las iglesias de aquí no traían mucha gente. Entonces, pues manden al predicador. Manden al predicador para que apoye, no hace nada, ¿verdad? Entonces, pues allá yo la verdad, hermanos, la construcción, pues no se me da, hermanos, la verdad, pero hice lo que pude con lo que teníamos, ¿no? El asunto, hermanos, es que estábamos allá como de 7:30, vamos a ponerle de 8 a 12:30 más o menos, que es poco tiempo, 8:30 a 12. Hermanos, y como llevaban botecitos de agua. Este, y acá en Ensenada, pues no hace. Acá dicen que hay un calorón con 24 grados, 25 grados. Están diciendo que es un calorón. No, hombre, si supieras el de Cancún, el de Carmen, el de Monterrey, si tan solo estuvieras un minuto allá, ¿sí? Lo que es verdaderamente el calor. Pero bueno, el asunto fue que está el sol, sí, sí está el sol, pero no hace tanto calor. Pero hermanos, nomás en ese lapso. Estaba juntando los botecitos que me tomé de medio litro. Me tomé 5 porque me daba sed. ¿Sí? Y eso que casi no, yo no estaba en el techo, yo andaba cortando madera y ahí clavando clavos, ¿verdad? Y no gran cosa. Pero me aventé casi 2,5 litros, hermanos, en un lapso de 4 horas, ¿verdad? Y eso que teníamos también una lona y cuando estábamos cortando la madera teníamos una lona para el sol. Ahora imagínense 3 días caminando en un lugar que es desértico. Claro que tenía sed, pero esto nos enseña otra cosa más. Pero eso es un ejemplo. Pero ¿qué más nos dice que el Señor que haya tenido sed y que se haya cansado? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más pueden decir? Ya para ir terminando. La otra es que llegó la hora sexta, viene siendo como a las 12 del día, ¿verdad? Al mero punto del calor. Así es, las 12, así es. Pero ahí hay otra cosa, hermano. ¿Sí? O sea, la hora sexta, ¿sí? Es decir, las 12 p.m., es correcto lo que dice,
¿sí? Este, es decir, a las 12 al mediodía, cuando el sol pega más fuerte, cuando el sol está en su cenit. Ahora, pónganle ustedes el cansancio. No sé si puedo dormir bien. La sed, ¿sí? Pero hay otra cosa que es importante, que ahorita voy a mencionar antes de cerrar el estudio. Pero ¿hay algo que quieran abonar sobre esto, hermanos, hermanas? ¿Qué más vemos en Jesús que se haya cansado y que haya tenido sed? Estaba cansado, tenía sed, probablemente no durmió bien. ¿Qué, hermanos? Indudablemente que nosotros vemos a un Jesús, sabemos que Jesús es divino, pero también vemos a un Jesús que se humanizó, que se tabernaculizó. Esto me hace pensar porque un hermano una vez se me ofendió el haber dicho esto, se ofendió, hermano, sinceramente. Jesús cuando estuvo bebé, seguramente cuando lo cuidó María tuvo sus necesidades y lo cambiaron y lo bañaron y fue amamantado por María y lloró. Sí, no sé cómo haya sido de bebé Jesús, pero tuvo las necesidades básicas de cualquier niño, de cualquier joven, pero sin pecado. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto Jesús? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué rebajarse a tal nivel? ¿Qué cree que haya sido, hermanos? ¿Qué creen? ¿Cuál es la respuesta? Pues yo creo que la respuesta posible, hermano, es pues sentir lo que uno siente, ah, pasar las necesidades que uno a veces pasa como ser humano, viendo dificultades, viendo indiferencias, viendo o pasando por circunstancias, Mm, pues varias cosas que se pueden venir como ser humano que nosotros pasamos, Jesús pasó. claro. En suma, todo eso lo padeció Jesús para entendernos, para comprendernos. Prácticamente se puso en nuestros zapatos. ¿Sí? Porque para poder tener misericordia y amor, uno debe de entender al otro. Dios en su omnisciencia nos entiende, pero al haberse humanizado la segunda persona de la deidad, nosotros podemos reposar confiadamente en alguien que pueda ser nuestro abogado y en alguien que pueda ser nuestro sumo sacerdote y que pueda intermediar por nosotros. Jesucristo nos entiende. Tenemos a alguien que nos comprende y que podemos confiar enteramente en Él. Termino con esto. La mujer samaritana fue al mediodía, pero no era común que las mujeres fueran a esa hora, ni los hombres iban a esa hora. Lo común es que las mujeres fueran a las 6 de la tarde, ya cuando el sol estaba cayendo. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es seguramente porque había una carga de juicio social contra esta mujer que más adelante se va a dejar ver la condición de esta mujer. Era necesario que Jesús tuviera este encuentro. Pero bueno, aquí le vamos a parar y vamos a hacer una oración final. Hermano José Canchola, ¿nos despides con una oración, por favor? Sí, Perdón, hermano, vamos a orar. hermano José, Sí, sí, dispense, hermano. El hermano Juan Santiago se me estaba escapando. Vamos a dejar que él haga la oración final. ¿Te parece, hermano José? Hermano Juan, adelante, hermano Juan, por favor. Sí, hermano, es que llegamos tardecita, pero bueno. No te preocupes, hermano. Adelante, Eh, hermano. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, en esta hermosa mañana, Padre, vamos delante de tu presencia para darte las gracias, Padre, por este momento, Padre, de poder escudriñar tus sagradas escrituras, de poder meditar en ellas, Padre. Gracias por nuestro hermano Horacio, que
ha compartido, Padre, este estudio y esta enseñanza, Padre. Ayúdanos, bendito Dios, para recibirla, Padre, con todo nuestro corazón y ayúdanos, Padre, para ponerla en práctica, Padre. Bendiga a cada una de mis hermanas y hermanos, Padre, que estamos aquí reunidos en esta plataforma. Ayúdanos, Padre, a seguir dándonos, Padre, las fuerzas y esa voluntad, Padre, de seguir escudriñando y meditando cada día en tu palabra. Padre, te pedimos que te quedes con nosotros en el resto de este día y también, Padre, ayúdanos a nosotros que también estamos llevando las clases por las tardes, por las noches, Padre, dando las fuerzas también, bendito Dios, para seguir adelante y seguir cumpliendo, Padre, con todo lo que nuestros hermanos, Padre, también nos encargan. Bendito Dios, te damos las gracias, rogándote todo en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por su asistencia a este devocional. Dios les bendiga enormemente. Buen fin de semana a todos. Dios les Amén, bendiga. que Dios les bendiga a todos, Les hermanos. bendiga. Un abrazo a todos. Saludos a todos. Igual, hermanos.